Estiu escabrós m'ha deixat al descobert, al llit del riu mig sec. Però em veig sense arestes, ben arrodonida, sense taques, ben polida, de blanc lluent. I enyoro la frescor que davalla de la neu del cim i el cabal net, purificatori, que l'hivern em cobreix. Las promesas cumplidas de Dios confirman nuestra fe con hechos reales. Prometió perdón de nuestros pecados por medio de la muerte y resurrección de su Hijo en una muerte física y históricamente registradas. Prometió salvarnos de la condenación que merecemos dando a su Hijo, y el Hijo dándose a sí mismo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Habiendo venido al mundo con este propósito, con testigos de su presencia. Prometió que los creyentes nacerían de nuevo, con una nueva naturaleza, semejante a la de su Hijo, y de lo cual muchísimos respetan. Prometió para los creyentes la vida eterna en el conocimiento personal de Él y del Hijo, en el disfrute de una relación íntima que no acabará nunca. Prometió dar al Espíritu Santo para guiar al creyente en esta vida y su relación con Dios, y millones lo experimentan. Prometió ser nuestro Padre con nosotros como hijos suyos amados. Con tantas promesas cumplidas, podremos tener fe en las que vendrán. Nuestra muerte física nos introduce en algo muchísimo mejor. Jesús vendrá para recoger tanto a los creyentes que vivan entonces como a los que ya habrán muerto, para juntos estemos con Él donde Él está, para siempre, habiendo transformado nuestros cuerpos en unos como el suyo. Más tarde vendrá como el juez y rey, donde fue rechazado y asesinado.
Promete tener cielos y tierras nuevos, libres de todo mal, que corresponde a su propia naturaleza como Dios, luz y amor. ¿No nos dan estas promesas motivos de sobras para tener fe en Él? El título, pues, que le he puesto al mensaje de hoy es Puertas cerradas. No es algo que invite mucho, no es algo que parezca muy interesante así de entrada, pero espero que más adelante, desarrollando el pensamiento, podamos de alguna manera apreciar incluso cuando las puertas se cierran a nuestro alrededor. Para ello quisiera leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, 3 versículos, Juan 20, del 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Al leer estos versículos, uno se pregunta: ¿qué ha pasado aquí? Hace un par de páginas los discípulos estaban casi eufóricos, porque estaban seguros de quién era su Jesús, su Mesías, pero ahora ha llegado la noche, tienen miedo de los judíos y la puerta está cerrada precisamente por esto. Nosotros nos podemos preguntar qué ha pasado. Estas personas que lo habían dejado todo, que habían dejado sus actividades e incluso algunos sus posesiones y sus familias para seguir a Jesús, tal vez tímidamente o tal vez decididamente, como aquellos a quien Jesús se acerca, como a Leví, por ejemplo, le dice: sígueme. Lo deja todo y le sigue. Estas personas que habían tomado esta decisión tan clara, estas personas que habían presenciado el poder de Jesús sobre los espíritus, por ejemplo, echando malos espíritus de personas atormentadas desde hacía tiempo, estas personas que habían visto el poder de Jesús cuando sanaba a personas, o estas personas que habían visto el poder de Jesús sobre las olas, sobre el mar. ¿Qué ha pasado? Ahora tienen miedo de los judíos y cierran la puerta. Estas personas que habían oído de cerca las palabras de amor de Jesús, aquel Jesús que les había dicho: yo os cuidaré siempre, estaré con vosotros siempre. Aquel Jesús que los cuidaba en sus momentos débiles y los animaba en sus momentos fuertes. Y ahora ellos tienen miedo. Me pregunto qué ha pasado. Estas personas que habían confesado públicamente: este es el Cristo, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios que ha venido a salvar a toda criatura, este es el Cordero de Dios. Todo esto ellos lo sabían, lo tenían claro, lo habían predicado. ¿Y cuántas cosas más podemos decir de las maravillosas experiencias que tuvieron los discípulos en aquellos 3 años junto a Jesús? Tenían poder. Ellos mismos habían salido por las calles y habían echado fuera demonios, habían hecho ellos mismos cosas inverosímiles al lado de Jesús. Pero ahora llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y ellos tienen miedo de los judíos. Las puertas están cerradas. Ellos sabían, Jesús les había dicho: yo me voy, moriré y resucitaré al tercer día. Él se lo había dicho clarísimo. Jesús también les había dicho: yo me voy y voy a preparar lugar para vosotros en el hogar celestial, en el cielo, en la casa de mi Padre. Todas estas cosas las sabían. No solo las sabían, sino que las habían experimentado. Pero en estos momentos son unas cuantas personas tristes, preocupadas, tienen miedo de los judíos y cierran la puerta. Es sorprendente, ¿verdad? Todos sabemos aquí, porque conocemos la historia, cómo se desarrolla el tema, pero quisiera hacerme ahora la pregunta: cuando llega la noche en nuestra vida, cuando nosotros tenemos estas situaciones, entonces, ¿qué pasa? Somos cristianos, sabemos que Dios nos ama, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama, sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, sabemos que el Padre que nos ama cuida de nosotros
y que más vale un pelo de nuestra cabeza que un pájaro o algo así, dice la Escritura, pero no creo que estoy liando un poco, pero la idea es esta: sabemos que Dios nos ama porque lo ha demostrado en la muerte de Jesús por nosotros, y sabemos que Él cuida de nosotros porque dice que el lirio se viste muy bien sin preocuparse. ¿Por qué nos preocupamos nosotros? Pero si somos honrados, si queremos ser leales y contemplamos lo que pasa en nuestras vidas, sin duda nos damos cuenta que más de una vez, 1, 2 o 3 o 1000 veces en nuestras vidas pasa esto que encontramos aquí, cuando llegó la noche de aquel mismo día. A veces estamos eufóricos en la fe, a veces parece que todo está oscuro, a veces parece que Jesús ha muerto. Aquí era literal, en nuestra vida simplemente parece que Dios no nos hace caso o que no tenemos esa relación que quisiéramos tener. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa en la vida de un cristiano cuando llega la noche, tenemos miedo y cerramos la puerta? Porque nos dan miedo, repito, los judíos. ¿Era lógico el temor que tenían los discípulos de los judíos? En principio no. Habían visto que Jesús tenía poder por encima de todas las cosas, sabían que Jesús les protegía. Entonces, ¿qué sentido tenía tener miedo? Lo mismo pasa en nuestras vidas. Tenemos todas las promesas de Dios en nuestras manos, en nuestros oídos, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pero ineludiblemente, para el cristiano, siempre puede llegar la noche de aquel mismo día y estamos, como se dice vulgarmente, hechos polvo. Tenemos miedo de aquello que es muy inferior al poder de Dios que está con nosotros. Y cuando estamos así, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces hemos estado así y ha venido alguien a decirnos que tal vez tendríamos que replantearnos nuestra fe, en qué hemos fallado? ¿Cuántas veces en esta noche de temor hay personas que dicen, no te preocupes, todo irá bien? Otras personas nos dicen, veo que tu fe está un poco débil, tienes que orar más. ¿Cuántas y cuántas personas pueden venir a decirnos estas cosas? Pero para saber qué es lo bueno, qué es lo necesario cuando estamos en la noche de nuestros días, que puede ser cualquier momento de nuestra vida, cuando los temores consiguen encerrarnos en un lugar que parece que no tenga salida, tenemos que mirar lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que pasa allí. Cuando estemos como cristianos en una situación de estas, llenos de temor, llenos de dudas, ¿cuántas veces las personas dicen, no puedes dudar? Pero si somos honrados, todos los cristianos, en algún momento, en alguna situación, en diferentes perspectivas, tenemos nuestras dudas. ¿Qué pasa cuando nos hallamos en la noche de nuestro día? Pasa lo mismo que pasa allí. Viene Jesús. Qué maravillosas palabras, ¿no? Estamos encerrados, no puede entrar nadie, las personas que nos rodean tal vez no nos entienden, pero Jesús sí. Jesús atraviesa las paredes de nuestra incomprensión. Jesús atraviesa estas puertas que nosotros cerramos por miedo y Jesús viene. Esto es lo que realmente pasa cuando un cristiano está de esta manera de temor, de oscuridad. Viene Jesús. Siempre pasó allí y pasará siempre. Cuando un cristiano está en una situación de estas, Jesús viene. ¿Y qué dice?
Hay evangelios que explican, que un poco les dice, oye, a ver si os animáis, qué poca fe es esta, yo os lo había contado. Pero en principio Jesús viene, se pone en medio de ellos y dice, paz a vosotros. Cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sean nuestras culpas, cualquiera que sean nuestros temores, lo más importante que nos puede pasar, y seguro que pasará, es que Jesús vendrá y dirá, paz, paz a ti. Esa paz que no podemos entender. La Biblia lo dice claramente, va más allá de la capacidad humana de entender el amor de Dios y la paz con la cual Jesús nos bendice. Cuando estemos, pues, y nos pasará en la oscuridad de aquella noche, con miedos, con temores, con dudas, Jesús seguro que vendrá y dirá paz. Y no es un extraño, no es un Dios, bueno, sí que es Dios evidentemente, pero no es un Dios que desconozca nuestros sufrimientos. Jesús es también aquella persona perfecta, les enseña sus heridas. Yo sé lo que es, por así decirlo, dice el Señor Jesús, sufrir. Yo os traigo paz porque yo he sufrido en vuestro lugar, yo he sufrido como vosotros y más. No es una teoría, es un hombre perfecto, es un Dios todopoderoso, que cuando estemos en esta situación, Él quiere que a pesar de todo ello, tengamos paz. Y lo puede hacer porque Él ha estado aquí y Él ha sufrido como el que más de las personas. Les muestra las manos, les muestra el costado. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción en esta situación de tinieblas y de duda cuando Jesús se aparece y dice, paz, mira, yo soy como tú también? Se regocijaron viendo al Señor. ¿Cuántas veces, me pregunto, nosotros dejamos escapar estas posibilidades o esta gran oportunidad en nuestras vidas de parar un momento, de dejar lo que estamos haciendo, de frenar un poco nuestro ritmo salvaje y regocijarnos simplemente porque allí está el Señor delante nuestro, que insiste? Jesús no fue allí porque pasaba por allí y dice, voy a ver a mis amigos. Jesús va allí porque sabe que sus amigos le necesitan. Les dice, paz a vosotros. Y nosotros empezamos a gozar la presencia del Señor incluso en la oscuridad, y Jesús insiste, paz a vosotros. Jesús trae paz. ¿Cuántas veces los humanos, las personas humanas, hemos predicado cosas terribles sobre Jesús? Pero cuando sufrimos, cuando estamos en la oscuridad, cuando tenemos dudas de ¿será cierto que era el Mesías? Entonces Jesús tiene que venir y decir paz. Y si viene alguien en nombre de Jesús y nos dice guerra o nos dice otras cosas terribles, no viene de Jesús. Es un engañador, es un salteador, como dice la Escritura. Pero Jesús no se para aquí. Por mal que estemos, por oscura que sea la noche, y creo que la situación de los discípulos allí era muy, muy oscura, ¿no? Todas sus esperanzas lo habían dejado todo por un Mesías que va y se nos muere. El choque era bastante importante. Nosotros podemos tener shocks o problemas graves en nuestras vidas, pero Jesús viene, se acerca, paz. Mira, yo también he sufrido como tú, puedo entenderte, quiero ayudarte. Insiste, más paz a vosotros. Pero no se queda aquí. No ha venido Jesús para que estemos toda la vida en paz y ya está. Aquí paz se dice y después gloria. Jesús ha venido para que tengamos aquí paz y aquí gloria y después más paz y más gloria. Así como me envió el Padre a mí,
Estas son palabras mayores, ¿eh? Está hablando de los propósitos de Dios de toda la eternidad, de enviar a Jesús al mundo. Ahora Jesús nos envía a nosotros. Es como si da un golpecito en la espalda a Jesús y dice, entiendo que estés mal, pero ahora paz y ahora acción. Y no nos deja solos, lo había dicho ya, y lo cumple, por así decirlo, aquí, y se ve más adelante en Hechos también cómo se cumple esto. Sopla y dice, recibid el Espíritu Santo. Qué preciosas palabras. El Espíritu Santo no es una fuerza y ya está. El Espíritu Santo es Dios mismo que mora en nosotros. Tenemos nuestros altibajos, tenemos nuestros problemas, pero Jesús viene y dice paz. Jesús viene y dice, yo he sufrido como vosotros. Jesús viene y repite paz cuando ya nos estamos regocijando con Él, de verle, y dice, más paz y acción. Y para esta acción, lo más importante, de lo que más tenemos que depender en esta vida, mientras estemos en la tierra, es precisamente de Dios que mora en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Resumiendo, pues, es muy lógico, es fácil de entender la situación de los discípulos, aunque técnicamente, teóricamente, no tenían por qué tener miedo. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Como cristianos estaremos 1, 2 y 3 y más veces como los discípulos en aquella noche. Pero estemos atentos, incluso en la oscuridad y en los temores, porque Jesús vendrá, traerá paz, traerá comprensión, traerá regocijo, traerá más paz y traerá trabajo para que lo hagamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y tal vez preguntaréis, ¿cómo viene hoy Jesús a nuestras vidas cuando estamos mal? Nosotros hemos cerrado las puertas porque tenemos miedo, damos más importancia a los temores que tenemos, que son lógicos humanamente hablando, damos más importancia a esos temores que al poder de Dios que tenemos en nosotros, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Jesús insiste, Jesús visita, y la pregunta que había hecho, ya quedaba ahí colgada, es ¿cómo nos visita Jesús hoy? Jesús nos visita a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Jesús nos visita, lo podemos encontrar en la oración cuando estamos orando. Jesús nos visita cuando estamos leyendo su palabra. Jesús nos visita cuando estamos hablando de Él con otras personas. Pero Jesús a veces, de la misma manera que el Padre le envió a Él, envía a personas que hagan este trabajo. Allí donde hay alguien que sufre, muchas veces Jesús no va personalmente, sino que envía a un siervo suyo para que diga a esta persona, paz a vosotros, yo te entiendo, Jesús está aquí para ayudarte. Nosotros somos cristianos y cristianas, ¿verdad? Me parece que todos aquí evidentemente somos cristianas y cristianos. ¿Cuántas veces Jesús ha querido enviarnos a llevar paz a otras personas? Es una responsabilidad que tenemos. No solo recibir consolación, que para esto la recibimos, sino también ir a llevar la paz de Jesús a muchas personas que lo necesitan, ir a llevar la paz y la consolación de Jesús a personas que están en situaciones, como dice aquí, cuando llegó la noche. A todos nos llegan muchas noches, pero como cristianos tenemos que estar preparados. Como dice en el Antiguo Testamento, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hay mucho dolor a nuestro alrededor. Como cristianos tenemos que estar preparados, ser sensibles al Espíritu Santo que Jesús nos ha dado, para que podamos ir no a condenar, no a juzgar,
no a menear la cabeza y decir, uff, qué poca fe que tiene este, todo lo contrario, ir como fue Jesús, ir a las personas que sufren y decir, paz a vosotros, mostrar los sufrimientos de Jesús y abrirles la puerta para que ellos también puedan disfrutar del Espíritu Santo, que es por así decirlo, el sustituto, ¿no? Dice Jesús, yo no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador. Que Dios nos ayude, pues, en nuestros días de noche, en nuestras noches, en los días negros, en nuestro sufrimiento, a nosotros, y que esto nos permita ayudar no a una, no a dos, sino tal vez a miles de personas en nuestras vidas como cristianos, como enviados por Jesús. Que Dios os bendiga y os consuele eternamente.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 26 y 27.